Bueno, bienvenidos. Estamos en la materia de contabilidad de costos o de costos, como ustedes quieran llamarla. Bueno, mi nombre es Daniel Rayleff, yo ya fui profe de ustedes, estoy grabando, después voy a subir el video en YouTube. Y bueno, darle la bienvenida al curso. Hola Florencia, ahí se conectó. Decirles que bueno, va a ser un cuatrimestre que vamos a conocernos, porque seguramente ya en el mes de abril vamos a volver a la presencialidad. Y bueno, la cosa es que le pongan las mismas pilas que le vienen poniendo. Yo sé el esfuerzo de cada uno, los reconozco, bueno, ya los tuve de alumnos. A veces nos ha ido bien, a veces nos ha ido más o menos, pero sé que son todos responsables y que están acá para recibirse. Les queda un año, este año, y un cuatrimestre, por lo que hablábamos ahí con Wanda, así que ya están a un paso de ya ser profesionales y bueno, nada, están ahí, están encaminados. Bueno, para comenzar, tenemos un grupo de WhatsApp, yo les había adelantado ya algunas cosas, ahora les voy a compartir pantalla yo. Y vamos a empezar con lo de rutina, ¿no? Lo que ya vimos en otras materias, que es el programa de la materia. Va a sufrir una pequeña modificación que me pidió consultar y yo se los voy a pasar. Ya se las adelanto, lo que va a cambiar es en el tema de los criterios de evaluación, no en el sistema. El sistema de evaluación va a ser igual, dos parciales, nota 4 para aprobar o superior, y aprobar también los trabajos prácticos que se den acá en la cátedra, y un examen final obligatorio, por lo cual no es promocionable esta materia. Lo que cambia y lo que nos pide consultar que agreguemos, o por lo menos a mí, es el tema de los criterios de evaluación. O sea, ¿qué les voy a tomar yo? No qué contenido, sino en qué me voy a basar. Por ejemplo, esto, ¿ven? Fíjense que además de esto que tienen acá, yo lo que voy a agregar, que ya se los adelanto, es el tema del conocimiento aplicado. O sea, yo quiero que ustedes sepan aplicar los conocimientos que vean y que veamos juntos en esta materia. Es una materia muy linda, muy rica en contenido, es muy distinta a estadística, en el sentido que, vamos que estoy en otra clase, en el sentido de que sirve para que nosotros nos podamos adelantar o ingresar ya en el mundo empresarial. Ustedes tienen la tecnicatura en administración y marketing, que está muy enfocado a las empresas. Entonces este cuatrimestre nos vamos a dedicar en los costos y en la contabilidad de una empresa, pero llevado hacia los costos, ¿sí? Cuando uno habla de costos, generalmente ya sabe que habla de dinero y habla de plata que yo tengo que invertir o que tengo que gastar, ¿no? Bueno, acá vamos a ver los distintos componentes de los costos, vamos a intentar comprender cómo es la estructura de una empresa mediana y grande. También pueden aplicarse a pequeñas empresas, pero está destinado a lo que es una pyme. En la planificación del tiempo, fíjense que tenemos el desarrollo de nuestras clases. Ya tenemos las fechas de primer y segundo parcial, que son estimativas, pero así como fue con estadística, es muy probable que sean finalmente las fechas definitivas de exámenes las que tengamos acá, el 23 de abril y el 25 de junio. Se puede llegar a correr una semana, tanto para adelante como para atrás, más seguro es hacia adelante, porque tenemos una gran cantidad de contenidos para ver, ¿no?, en la clase. Uno de los requisitos, obviamente, además de la nota numérica, es la nota conceptual, ¿sí? Yo de ustedes ya los conozco y ya sé cómo trabajan, sé cómo se comportan, digamos, y sé que van a cumplir tanto como cumplieron en su momento con estadística, en la asistencia, en la lectura. Vamos a tener test de lectura y vamos a tener trabajos prácticos obligatorios también. Así que tenemos un cuatrimestre bastante movido, con mucho para ver y con temas interesantes. Así que nada, les pido que no bajen los brazos, que queda poco y que nada, metamos a esto, que es muy lindo y es muy interesante para el desarrollo de ustedes como profesionales el día de mañana. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo les mandé dentro del OneDrive que les pasé ya la primera clase de la contabilidad de costos. Y acá tenemos lo de siempre, ¿no? Un PowerPoint donde vamos a ir viendo. Y antes que veamos esto,
el objetivo de la contabilidad, etcétera, que ustedes ya lo van a tener, lo tienen creo que en el Drive, también creo que se los compartí, si es este. Vamos a ver, y yo quiero que definamos, como siempre, qué es, porque acá yo tengo que la materia es costos, ¿no? Está bien, que la materia es costos, pero más allá de que sea costos, la materia es contabilidad de costos. Entonces, vamos a ver si puedo buscar una hoja en blanco. Yo quiero que siempre que vean una materia, y ustedes igual háganlo al ejercicio, entiendan de primero qué significa la materia. La materia dice que es contabilidad de costos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es la contabilidad? Ya tuvieron una materia contable. ¿Alguien se acuerda? La contabilidad era lo que estudiaba y analizaba las situaciones patrimoniales, como la economía y lo financiero de la organización. Bien, bien, bien. Es una manera de verlo. ¿Alguien más se Es acuerda? una ciencia que estudiaba los recursos de las personas, de las familias y de las empresas, y cómo las relaciones entre ellos afectan económicamente. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguien más que Es quiera una aportar? herramienta también para la toma de decisiones, el tema de la contabilidad. Bien. Están bastante acertados en lo que es la contabilidad. A lo largo, bueno, yo sabrán o habrán visto que yo soy contador, o sea que yo de contabilidad tuve muchas materias de distintos nombres que se llamaban contabilidad, como 5 contabilidades distintas, y siempre que teníamos que definir la contabilidad había una polémica. ¿Y la polémica estaba en dónde? Estaba en si era una ciencia o no era una ciencia la contabilidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros, ¿se acuerdan que en estadística en la definición de estadística, yo les decía que la estadística era una ciencia que derivaba de la matemática y que tenía su método científico? Y que todas las ciencias tenían que tener un método científico, en el cual yo recorría un camino lógico y llegaba siempre ¿a qué? A los mismos resultados. El mismo resultado tenía que llegar cualquier persona en cualquier experimento, 1 más 1 es 2 en todos lados. En la contabilidad, no siempre 1 más 1 es 2. ¿Y por qué me dirán, profe? Y porque la contabilidad yo la considero, y es una opinión personal, como una técnica. Una técnica contable. Es una manera de organizar la información contable, económica, de un ente. Y para ser más precisos, yo lo que les diría que esta contabilidad refleja la realidad económica de una empresa, de un ente económico, de un ente, vamos a decir. Y acá está el gran problema que yo encuentro con la contabilidad. Ustedes saben que si yo hago un registro contable, en la materia anterior ustedes habrán visto registros contables, por ejemplo, yo compro un mate y porque me dedico a vender mate, entonces compro un bien de cambio y el asiento contable va a ser bien de cambio, en este caso mate, a caja, porque lo voy a comprar con caja, ¿no? Y el mate, hoy, 12 de marzo, me salió 100 pesos. Esto va a ir en el debe y la caja va a ir en el haber. A ver si le puedo insertar una tabla. No, no me deja insertar. No importa. Ahí está. Bien de cambio mate. Téngame paciencia que acá quiero mostrárselo bien. A caja. ¿Se acuerdan de la partida doble, no? ¿Vieron asientos con partida doble? Sí. ¿Sí?
Bueno, entonces yo tenía el debe y el haber. ¿Sí? Más o menos, algo se acuerdan, capaz que lo habrán visto de otra forma, pero más o menos esto es en general. Arriba le voy a poner una tablita más. Acá. Insertar. Arriba. Acá nosotros decimos que esto es concepto, esto es debe y esto es haber. Se llama debe y haber simplemente porque a alguien un día se le ocurrió llamarlos así. No tiene un sentido lógico, sino que así se denominan las columnas porque sí, digamos, por costumbre, por uso y costumbre. Entonces, fíjense, yo dije que la ciencia, a diferencia de la técnica, ¿se acuerdan en estadística que yo eso en el final, en algunos casos creo que lo tomé? Si la estadística era una ciencia, una técnica o una tecnología. Y en este caso, la contabilidad es una técnica en la que yo organizo y muestro la información de determinada forma. ¿Cuál es esa forma? Con la partida doble del debe y el haber. Algo importante que yo les dije dentro de la definición que yo les di de contabilidad, que la voy a marcar ahora con un color, es lo siguiente: tiene que reflejar la realidad económica de un ente. Reflejar la realidad económica de un ente. Esa es la definición de la contabilidad. Y ahora bien, yo compré un mate, ¿qué día? Compra de bien de cambio el día 13 de marzo de 2021. Cuando yo voy a comprar, me dedico a la compra y venta de mate, porque son muy lindos y los vendo por internet, supongamos, y voy a comprarlo de nuevo, ¿no? Y me compro de nuevo el mate. Y entonces, cuando yo lo compro, quiero subirlo a esto, ahí está, lo compro el 13 de abril al mate. Y ahora, cuando voy a comprarlo, el proveedor me dice, ¿sabe qué? Sale 150 pesos, no 100. Ok, le digo yo. Pero yo el mate que compré a 100, no lo vendí. Lo tengo en mi contabilidad. Pero el mate que estoy comprando ahora sale 150 y es el mismo mate. Mi consulta es, ¿el mate que yo compré el 13 de marzo refleja la realidad económica? ¿Refleja el verdadero precio del mate o no? No, Porque ¿qué está mostrando? Está mostrando precios o valores históricos. de la última compra. Exacto. Me está mostrando el precio de la última compra, como dice ahí Cassandra, pero me está mostrando precios históricos, históricos a un mes atrás. En épocas de inflación, la contabilidad no cumple con reflejar la realidad económica. ¿Por qué? Porque yo, dentro de mi contabilidad, voy a decir, tengo un mate de 100 pesos y un mate de 150 pesos. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? No hay diferencia entre los dos. El valor del que vale 100 a precios históricos, en realidad vale 150. Y alguien me diría, sí, profe, pero la contabilidad admite ajuste por inflación. Sí, les voy a decir yo, pero no siempre. No siempre. Yo no puedo estar ajustando por inflación mes a mes. No lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque el ajuste de inflación no se hace cuando se cierra el balance recién. Se hace cuando se cierra el balance. Y una noticia que tengo para ustedes recién. ¿Ustedes cuántos años imaginan que hace que tenemos inflación? Más o menos. Siempre. Creo que la última vez que no hubo inflación en Argentina fue en 1990. Y antes de 1990 ya había inflación y después de 1990 hubo inflación. O sea que... Ya. ¿Y saben qué? Cuando nos permitieron a los contadores hacer ajustes por inflación? Recién el año pasado. O sea que para el Estado argentino, recién en el 2020 hubo inflación. No se trata tampoco acá de hablar de la política, simplemente les quiero mostrar y les quiero decir que por qué si yo un mate lo voy a evaluar a un precio y viene alguien o mi competencia lo compra un mes después y lo evalúa a otro precio, ¿tiene método científico esto? ¿Llegamos al mismo resultado? No. Entonces, lamentablemente, y
a mi pesar, digamos, y al pesar de muchos contadores que defienden a la contabilidad como una ciencia, yo puedo asegurarles que no cumple el método científico. ¿Por qué no lo cumple? Porque no refleja la realidad económica. Porque si yo en matemática digo 1 más 1 es 2, y en contabilidad no puedo decir 1 más 1 es 2, porque yo acá digo, el mate vale 100, pero si lo compro un mes después vale 150. Entonces no puedo reflejar la realidad económica de un ente. Es muy complejo el tema y no solo se agota y no queda solo acá, sino que también tiene más aristas, más situaciones en las que podríamos decir esto no está reflejando el valor económico de un ente. A una alumna, este año, que rindió contabilidad de costos en el final, yo le hice una pregunta, esta pregunta. ¿Puede un bien de uso tener valor cero? ¿Y ustedes qué pensarían? Ustedes vieron lo que eran los bienes de uso, ¿no? Los vamos a repasar igual. Yo tengo bien de uso, son bienes que utilizo para generar ingresos. No los vendo, sino que los uso. Por eso su nombre, bien de uso, es porque es un bien que uso para obtener ingresos. Por ejemplo, una impresora, una computadora, una máquina de pan. Ahora, ¿qué pasa con los bienes de uso? Los bienes de uso sufren lo que se llama desgaste o agotamiento o pérdida de valor y contablemente se refleja como amortización. Cuando yo amortizo un bien de uso, le estoy reconociendo que va perdiendo valor año tras año. Existen leyes, la contabilidad patrimonial, por ejemplo, la que ustedes vieron el año pasado, creo que fue que tuvieron contabilidad patrimonial, o contabilidad 1. La contabilidad patrimonial se rige yo, por ejemplo, tengo que presentar el patrimonio de un ente, un estado contable, y tengo que cumplir normas. No puedo presentar lo que a mí se me ocurra ni ponerle amortizaciones como yo quiera, sino que hay normas contables que dicen que ciertos bienes se agotan en cierta cantidad de periodos. Por ejemplo, un automóvil se agota o se amortiza, vamos a decir, en 5 años, ¿sí? Y más o menos tiene que ser razonable la amortización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo amortizo una computadora, una impresora o un auto, ¿qué pasa? Le voy sacando valor contable. Supongamos que un auto yo lo compro por 1 millón de pesos. Vamos a decir que yo lo compro por 1 millón de pesos y que su vida útil va a ser 5 años, ¿no? Este es lo que se denomina valor de compra. La amortización va a ser de 200.000 pesos por año. ¿Por qué pierde valor un bien de uso? Porque se va desgastando. Ustedes Porque sabían... a través del tiempo va perdiendo utilidad. Bien. Ustedes sabían, o me imagino que sabrán, que cuando yo me compro un auto, cuando lo pongo en la calle, ese auto automáticamente pierde valor. No es lo mismo comprar un auto 0 kilómetros que comprar un auto usado. Y no tiene que ver con que el auto esté rayado, usado, las gomas desgastadas, no. Simplemente tiene que ver con que pronto va a salir un nuevo modelo, una nueva versión, entonces ese auto pierde valor, ¿sí? Y por más que yo no lo use y lo tenga en un garage, el auto lo voy a amortizar igual, porque contablemente yo debo informar que ese auto pierde valor en el mercado, va a valer cero, cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa? En 5 años, si yo en el año 1, yo voy a decir que ese auto vale 1 millón menos 200.000, ¿cuánto es? 800.000 pesos, ¿no? En el año 2, 800.000 menos... 600. Exacto, 600.000. En el año 3, 400. bien. En el año 2, 200.
Ese es el valor contable, ¿eh? Y en el Ujú. año 3, perdón, año Nada. 1, su valor contable es 0. Entonces, yo le preguntaba a la alumna si pueden existir bienes de uso que valgan contablemente 0. Y ella me dijo, no, profe, no pueden existir. Y la respuesta es sí, sí pueden Sí, existir, porque yo todo el tiempo estoy a los bienes de uso amortizándolos. Es obligatorio amortizarlos. Ahora bien, ¿qué implica que este auto contablemente valga 0? ¿Está reflejando la realidad económica? ¿Yo qué hago al auto? ¿Lo tiro en un container? ¿Lo tiro en una batea? Yo lo puedo vender al auto. Yo puedo tener un auto, supongamos que me compré un auto, soy una empresa, me compré un auto y estuvo todo el tiempo metido dentro de un garage y no tiene kilometraje. ¿Ustedes piensan que vale 0 ese auto? no, no, No. tiene un valor. Lo Tiene puedo un- vender según el mercado. Va a haber alguien que esté dispuesto a comprármelo y yo voy a poder poner el precio que el mercado esté dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se cumple lo de la realidad económica? No, Lamentablemente no. Entonces, este es el segundo ejemplo por el cual, a mi modo de ver, van a ver que hay muchos autores, incluso hay muchos contadores que defienden a la contabilidad como una ciencia. Para mí no lo es simplemente una técnica. Es una técnica en la cual yo por la partida doble voy reflejando la realidad económica eh, lo más fielmente posible, pero lamentablemente a la contabilidad le queda corta la realidad económica, porque la realidad económica es muy dinámica y no puede ser reflejada en su totalidad en la contabilidad. La contabilidad es un modelo de la realidad y los modelos siempre se quedan cortos frente a la realidad. Los modelos económicos, los modelos contables, los tipos de modelos que yo quiera representar se van a quedar cortos porque no van a comprender o abarcar todo lo contable y todo lo que realmente sucede en la contabilidad. Por lo tanto, estimados, la contabilidad es una técnica que organiza la información contable de un ente, es decir, refleja la realidad económica. Si ustedes quieren les puedo dictar una definición. ¿Están como Bueno, para copiar? ¿sí? Bueno, Sí. entonces, frente a la pregunta, ¿qué es la contabilidad? Ciencia, técnica o tecnología. La respuesta es que la contabilidad es una técnica mediante la cual se registran en asientos contables todas las operaciones económicas de una empresa con el objetivo de reflejar la realidad económica. Profesor, Sí, sí, discúlpeme, yo me voy a desconectar un ratito, después me voy a volver a conectar, pero solamente voy a escuchar la clase. perfecto. Tengo que salir, tengo una cuestión familiar. La Dale, están dale, no hay operando a mi problema. mamá y justo me llamaron. No te Así hagas me voy. problema, no hay drama, Listo, Cassandra, anda tranquila. listo, cualquier cosita, bueno, Sí, nada. sí, tranquila, tranquila, Eh, anda nomás. listo. Bueno, continuamos. Lo próximo que vamos a ver dentro de la clase, igual yo estoy grabando la clase, la voy a subir después en YouTube, les pido que se
suscriban a mi canal, así pueden ver todos los videitos de las clases. Y por ahí subo algún otro material extra también para ustedes. Hay distintos tipos de contabilidad. Yo recién les comentaba que existía, o que ustedes vieron, la contabilidad de tipo patrimonial. Esta fue la materia anterior a la que estamos viendo ahora. Y esta contabilidad patrimonial se rige por normas contables. Serían leyes o reglamentos que emiten los consejos profesionales de ciencias económicas. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían la contabilidad patrimonial, en la cual exponían contablemente la realidad económica del ente, y lo que esto significaba, o para lo que esto servía, era para mostrar la situación patrimonial de un ente, y financiera de un ente a un momento determinado. Esta información era para usuarios externos e internos. Y externos. Es decir, los estados contables, vamos a hacer así, bueno, los estados contables o la información contable servía para, por ejemplo, imagínense una empresa que tiene sus registros contables, su libro contable, su libro diario, su balance. Viene la AFIP, que es un ente externo, por ejemplo, vamos a poner acá, y controla que la contabilidad esté correcta, que los resultados estén bien, y que en definitiva, ¿qué hace la AFIP? Recauda impuestos, que los impuestos estén bien determinados, que la empresa no mienta y que no diga que tiene menos ganancias de las que realmente tiene. Otro usuario externo puede ser un banco. El banco va al gerente el gerente contable o financiero de una empresa, a un banco, a pedir financiamiento para un proyecto o para algo relativo a la empresa. Entonces el banco le va a decir, bueno, a ver, muéstreme sus estados contables. Quiero ver cuánta ganancia tiene usted, cuál es su patrimonio, si les podemos prestar y hasta cuánto les podemos llegar a prestar. Entonces, a partir de los estados contables, el banco les presta o no le presta a la empresa. Y además sirve para los usuarios internos, por ejemplo, para los gerentes. Los gerentes van a ver los estados patrimoniales y van a ver reflejados dentro de los estados contables la ganancia, la pérdida, los distintos tipos de gastos, dónde se invirtió la plata, si hay plata para gastar, el bono que reciban, ¿sí? Los honorarios que van a recibir por ser gerentes, bueno, etc. Esta información contable se muestra o se ve reflejada, o el máximo exponente que tiene son los estados contables. Y estos se llaman los estados contables obligatorios. ¿Sí? Ustedes habrán visto varios. Está el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Estos son los estados obligatorios para presentar, que tienen que presentar las empresas y los sujetos obligados a llevar libros contables. Son estos. Estos son los que tienen que llevar. Por otro lado, nosotros tenemos la contabilidad gerencial o de costos, que es otra rama de la contabilidad, pero que no se rige por normas contables, ni por leyes, ni por decretos, y no está regulada. Esta contabilidad es dirigida o tiene como finalidad o tiene por objetivo o es utilizada por usuarios internos, como gerentes, jefes, líderes, etc. Y sirve para evaluar
la gestión y el desempeño de la empresa a nivel interno. No tiene que ser esta contabilidad. Si yo en una pregunta de final o de parcial les pregunto si esta contabilidad se puede divulgar, no se puede divulgar, porque acá yo voy a mostrar la realidad cruda de la empresa. Cuántos empleados tengo, cuáles son sus sueldos, cuál es el gasto de esos empleados, cuánto gasto yo, qué rentabilidad obtengo de un producto, ¿sí? Es información sensible. Esta es información secreta y sensible. Ustedes imagínense, ustedes le cuentan a todo el mundo cuánto ganan, cuál es su sueldo, cuáles son sus gastos, cuánto ahorran. No. ¿Por qué? Porque es secreta la información, es sensible y es privada. Lo mismo sucede con las empresas. Las empresas no pueden andar contándoles o mostrándole a todo el mundo cuánto ganan, cuánto pierden, cuánto le pagan a un empleado, qué ganancia obtienen de un producto que están vendiendo. Porque imagínense que si no, la competencia saldría a pagar mejores sueldos o a vender a menores costos o tratar de competirle a la empresa en la que estemos de la manera ya descubriéndose todos los secretos, ¿no? Por eso hay muchas empresas grandes que no muestran todos sus secretos y no dicen cómo hacen las cosas, no comparten la tecnología, no comparten, porque son secretos de empresas, es a lo que llegó cada una de las empresas. Pero sí usan esta contabilidad de costos para saber dónde están y como una guía, y además porque les sirve para ver cuán eficientes son. Acá la contabilidad de costos busca la eficiencia, se busca la eficiencia. ¿Se acuerdan la definición de eficiencia? Manejar los recursos de manera correcta. Exactamente. Es el mejor uso de los recursos. Hacer mejor uso de los recursos. ¿Y qué tiene que ver esto? Acuérdense de algo que yo creo que en contabilidad, perdón, en estadística o en alguna otra materia, ustedes creo que lo estuve recién en estadística, habíamos hablado en otras materias que yo digo, bueno, capaz que me pueden haber escuchado en algún video, de la economía. Acá estamos muy relacionados con la economía en contabilidad. ¿Por qué? Porque todos los recursos tienen una característica. Son escasos, hay escasez. ¿Ustedes tienen dinero infinito? No. ¿Tienen tiempo infinito? No. ¿Tienen capital infinito? No. Las empresas tampoco. Las empresas tienen un capital, tienen una mano de obra, tienen materiales limitados. O sea que yo tengo que ser eficiente. ¿Qué significa eso? Las empresas que se desarrollan, crecen y salen a competir son aquellas empresas que son eficientes, ¿sí? Acá está relacionada la eficiencia a todo nivel. En la contabilidad patrimonial no, yo no voy a ser eficiente, yo simplemente voy a mostrar la situación patrimonial de mi empresa al 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, acá no sé si alguno tendrá alguna pregunta o hay alguien que tenga dudas o alguien que se haya, no sé, que quiera que le responda algo. Este es el momento de preguntar. No en el final. Pregunten ahora. No, creo que está claro. ¿Está claro? Está claro, profe. ¿Qué diferencia hay entre la información patrimonial y la información de costos? Porque yo recién les dije que esta información es secreta y sensible. Pero ¿y esta otra? Y la información patrimonial sí se da a conocer. Bien, pero yo acá... Sí. ¿Cómo? Igualmente sigue siendo sensible, pero bueno, los entes que la piden la obtienen. Tampoco sale en el diario divulgado el patrimonio de cada ente. Salvo cuando hablamos de entes del gobierno y eso, pero los privados, esa información está guardada, solamente la comparten los entes. Bien, hay ciertas empresas, supongamos que yo quisiera saber el patrimonio de la sociedad cooperativa, de DirecTV,
de Movistar, no sé, de alguna empresa grande, supongamos, no sé, Pan American, yo puedo consultarlo porque estos estados son públicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá las empresas no me están mostrando cómo lo hacen. No me muestran cómo hacen para obtener 100 millones de pesos de ganancia por año. Simplemente me lo cuentan. Me dicen, yo gané este año esta plata. Tengo en bienes de uso tantos millones. Tengo en bienes de cambio tantos otros millones. Tengo esta plata que invirtieron los socios en manera de capital en el estado de patrimonio neto. Los socios invirtieron 1 millón de pesos desde que se creó el ente. El flujo de efectivo. Yo moví durante todo el año, financieramente, moví 10 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasa? En la contabilidad patrimonial, la información es pública, ¿sí? Y hay empresas, incluso las más grandes empresas de nuestro país, están obligadas a divulgar cada 3 meses estados contables y mostrar cómo es su evolución patrimonial. Sin embargo, en la contabilidad de costos, yo voy más aún al detalle. Yo acá muestro números fríos, sin decir cómo logré ganar 100 millones de pesos en un año. No lo digo cómo. Yo no les digo, Movistar no nos va a decir a nosotros, no saben la ganancia impresionante que tuve, porque básicamente estoy cobrando el doble, los planes que cobro en otro país, acá los cobro el doble. No lo dicen. Pero en la contabilidad gerencial o de costos, esa información sí se dice. Se dice cuánto se gana, se dice por... Todo está a un nivel en el cual solamente gente muy importante de la organización va a contar con esa información. Imagínense que yo soy empleado, imaginémonos, de Movistar, y yo no voy a saber cuánto está ganando realmente Movistar. Yo sé la ganancia anual que tuvo resumida en un párrafo y escueta, sin nada más. No es que me dice, vendimos 25 millones de planes y tenemos tanta otra plata que nos compró el Estado y tanta otra plata que, no sé, fue por coima. No nos dicen eso. Nos muestran en la contabilidad patrimonial una línea en la que vemos la ganancia y nada más. En cambio, la contabilidad gerencial, sí, yo ahí veo el desglose, veo cuánto le pagan a los empleados, veo cuál es el costo de la mano de obra, veo cuánto gastaron en materiales, etc. Veo las estrategias de ventas, el marketing. Imagínense que esta contabilidad no puede caer en cualquier mano, en manos ni de los clientes, menos en manos de la competencia, y menos en manos del gobierno. Porque el gobierno va a decir, Movistar, estás haciendo trampa, vení que te voy a sancionar. Entonces, esta información es secreta y es interna. Estamos hablando a nivel de empresas grandes. A nivel de empresas medianas o chicas pasa prácticamente lo mismo. Las empresas no van a develar todos sus secretos, su manera de trabajar. ¿Por qué no lo hacen? Y porque no quieren exponerse a la competencia. Entonces, como yo les decía, se busca la eficiencia de los recursos. Y recordemos que la primera ley de la economía es que todos los recursos son escasos. El tiempo es escaso, el dinero es escaso y la mano de obra es escasa. ¿Hay alguna otra duda? ¿Se entendió la diferencia? Las dos son tipos de información, pero una es muy sensible y la otra es de público conocimiento. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos de nuevo al PowerPoint que teníamos. Bueno, nosotros dentro del PowerPoint, fíjense que tenemos la contabilidad de costos. Decíamos que, bueno, acá está la definición larga de contabilidad de costos. Bueno, nos dice que un conjunto de procedimientos, cuentas, registros, etc. Y tenemos estos gráficos que son interesantes, en los que ya vemos claramente cuáles van a ser nuestros elementos más importantes dentro de esta organización. Uno de ellos va a ser que tenemos materiales. Materiales va a ser algo muy importante, un concepto que vamos a utilizar mucho. Mano de obra y costos indirectos, ¿sí? Todos estos, tanto lo directo como lo indirecto, acá lo está separando, pero básicamente los elementos del costo que vamos a ver nosotros son estos, ¿sí? La materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación o costos indirectos. Es muy fácil, es muy sencillo definir materia prima. ¿Por qué? Porque cuando yo en un final o en un test de lectura
les pregunte por materia prima o que definan materia prima, cuando estoy en una empresa que hace productos, que fabrica algo, supongamos una empresa que se dedica a la fabricación de mates, ¿qué pasa con eso? Yo digo, bueno, el mate, ¿qué materiales tiene a simple vista? Yo le puedo ver plástico y le puedo ver acero, o le puedo ver cobre, o le puedo ver una aleación de metales. Y nada más. Plástico y metal, que es la bombilla. Entonces yo puedo decir y puedo fácilmente identificar en el producto final a la materia prima. La materia prima, entonces, son los bienes que yo voy a utilizar directamente para la fabricación de un producto y van a formar parte de él, ¿sí? Van a ser parte de él. O sea que yo voy a poder identificar esa materia prima en el producto final. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Todas las dudas, pregúntenlas y párenme cuando ustedes no entiendan algo, porque esto, acuérdense, nuestra materia es más práctica que teórica. Esta primera introducción es para que ustedes vean para dónde va y porque también les va, o sea, también de acá es la teoría que va a respaldar todo lo que después hagamos en la práctica. Pero es necesario que esto lo tengan claro porque acuérdense que esto es materia ya de final. Bueno, entonces acá en la definición amplia, fíjense que tenemos que las materias primas, de nuevo, son bienes que se utilizan directamente para la fabricación de un producto, forman parte de él, y si la empresa presta servicios, se conocen con el nombre genérico de insumos, ¿sí? Nosotros, dentro de esta materia, vamos a dedicarnos exclusivamente a una empresa o a un tipo de contabilidad referido a la fabricación de un producto. Pero también sepan que este mismo análisis lo podemos hacer para la prestación de un servicio, ¿sí? Estas, dice acá, las materias primas se deben diferenciar de los materiales indirectos como aceites, lubricantes, artículos de limpieza, y estos considerarse como gastos de fabricación o costos indirectos. Hasta acá ya nos está metiendo el gran problema que vamos a tener en esta materia, que se llama costos indirectos. Yo acá les dije, si una empresa fabrica mate y yo quiero saber cuál es su materia prima, miro el producto y ya los identifico, identifico la materia prima. Digo, plástico y metal. Ahora bien, alguien me podría decir, sí, pero el plástico está pegado, hay pegamento ahí. ¿Eso es materia prima? Y ni, le diría yo. Es materia prima, pero es una materia prima indirecta. ¿Por qué? Porque yo a ese pegamento lo utilicé tanto para fabricar este mate como para fabricar otros productos o incluso para, no sé, lo usó un administrativo para pegar en una hoja a ese pegamento. O incluso lo pude vender después, si me sobró lo vendí. O sea que la materia prima que a nosotros nos va a interesar es la materia prima directa que yo puedo identificar directamente en el producto final. Todos los demás insumos, por ejemplo, supongamos que hay una máquina que moldea y saca el molde de los mates. Y hay otra máquina que los pega. Pero esas máquinas para funcionar necesitan aceite lubricante, como dice ahí, o necesitan electricidad. Alguien podría decir, profe, pero la electricidad también forma parte de ese producto, porque sin electricidad no se podría no podría haber funcionado la máquina y ese producto no podría haber terminado ni verse como se ve. Pero lamentablemente acá entran los conflictos. ¿Por qué los conflictos? Porque esa electricidad, esa máquina, toda la infraestructura que yo necesito para el producto final se denomina carga fabril o gastos de fabricación o costos indirectos. Tiene 3 nombres. Y ahí está el gran problema que vamos a tener y que no solo lo tenemos nosotros, lo tienen las empresas en la vida real. Yo trabajé en una empresa muy grande en la parte de control de gestión y yo me encargaba de la parte esta, ¿no? De los costos. Cuánto era de materia prima, cuánto de mano de obra y cuánto de costos indirectos. Y les puedo asegurar que no hay nada peor en una empresa, sea del rubro que sea, para identificar los costos indirectos, porque son tantos, son tan variados y se escapan de las manos, que entonces yo dije, la empresa dice, tengo este plan de inversión, pongamos
esta plata, supongamos 10 millones de pesos para invertir tal cosa, y en definitiva termina saliendo 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tengo tantos gastos indirectos, pagarle a una persona, la electricidad, el internet, el gasto de un gerente, en este caso aceites, lubricantes, para una maquinaria, se rompe la maquinaria, la tengo que arreglar. O sea, los costos, el sacrificio económico que hace la empresa para obtener el producto final, no está solo dado por la materia prima y la mano de obra, sino que está detrás el gran problema de los costos indirectos. Y es un problema y ahora lo vamos a ver. Vamos antes que nada con algo más agradable, que es la mano de obra. La mano de obra son los trabajadores que van a utilizar la empresa para fabricar, ¿sí? Para fabricar el producto final. Fíjense acá la definición larga esta que nos dice que la mano de obra es lo que se aplica para prestar un servicio en el caso de empresa de servicio, y en la producción dice que es necesario distinguir entre mano de obra directa e indirecta. Ya no está hablando de lo indirecto, nos está hablando de los gastos de fabricación o de carga fábrica. La mano de obra indirecta, nos dice, incluye el trabajo de supervisores, capataces, ingenieros y otros empleados que no trabajan directamente con el producto. Ojo con esto. Acá está yendo por la negativa. Me está diciendo lo que no es mano de obra. ¿Entienden? Me está diciendo, ojo, no es mano de obra esto, mano de obra es esto último. A la mano de obra indirecta se la clasifica dentro del costo indirecto de fabricación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es, en definitiva, la mano de obra directa? La mano de obra directa es la mano del empleado que trabajó directamente en la fabricación de este producto. ¿Y cuál es ese empleado? El operario. Claro, podríamos decir que, por ejemplo, Emanuel sería la mano de obra directa de donde trabaja. Bien. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde trabaja Manuel? Porque arma piezas, ¿no era así, Emanuel? A ver, Manuel, contanos. Sí, trabajo en Baker y me trabajo en mecanizado, fabrico piezas para bombas electrosumergibles. Ok. Entonces vos fijate que si vos estás trabajando directamente con la pieza, la estás armando, el producto final sería la bomba electrosumergible y vos sos la mano de obra directa para la empresa, ¿no? Si yo tuviese que costear la empresa en la que vos trabajás, vos sos un costo, entre comillas, pero sos la mano de obra. Ahora, tu supervisor, tu jefe, no es la mano de obra directa. Yo a él lo voy a calificar dentro del costo de la carga fabril. ¿Por qué? Porque solamente es mano de obra directa aquel empleado o aquel operario que está con sus manos directamente modificando o está interviniendo, esa era la palabra, interviniendo en el producto final. El producto final se ve como se ve porque en tus manos pasó, vos fuiste el que lo trató, el que lo transformó en el producto final. Todo lo demás, la estructura administrativa en general, tu jefe, la secretaria, el que paga los sueldos, el que hace control de gestión, el gerente, el presidente, son todos gastos de fabricación. Son gastos de fabricación indirecta. Y me pasó a una alumna, esta alumna que lamentablemente no le fue bien en el examen, que yo le decía, o le preguntaba, a esta chica yo le decía, vos sos gerente de la empresa que hace manufactura y tiene un producto final. ¿Tu sueldo es un costo o es un gasto? Y ella me dijo, no lo sé. Y es por esto. ¿Por qué no lo supo? Porque no se acordó de esto. Hay una diferencia entre, no es lo mismo, diferente, de gasto. El costo es el de la mano de obra directa. Y es un elemento, contablemente, es un elemento que se activa o forma parte del producto final. Es decir que cuando yo tengo un producto final, supongamos producto final, bomba electrosumergible,
o mate, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser el costo de ese producto? Va a tener materia prima, vamos a hacer por mate, más fácil. Producto final mate, materia prima, 100 pesos, mano de obra directa, supongamos que el empleado tardó, no sé, minutos en hacerlo y yo le hago un prorrateo de su sueldo, otros 100 pesos más, y carga fabril. La carga fabril van a ser todos esos gastos necesarios que yo necesito para el producto final. Bien, el costo total del producto es de 350 pesos. Entonces yo cuando lo venda, yo digo que contablemente activo o forma parte del producto porque en la contabilidad yo voy a decir mate 350 pesos, ¿sí? Contablemente yo el mate lo voy a tener valuado en 350 pesos y después cuando lo venda, en la venta, voy a recuperar esos 350 pesos y le voy a agregar además el valor agregado que yo quiero ganar, la ganancia. Supongamos que lo vendo en 450 pesos, el resultado va a estar dado por lo siguiente, por la venta menos el costo de la mercadería vendida, igual resultado. Entonces, si la venta es 450, el costo de la mercadería vendida o el costo activado contablemente es 350, el resultado son 100 pesos por mate. ¿Cómo voy a hacer yo o cómo voy a saber? Generalmente yo los resultados los puedo expresar en términos absolutos, como números, pero generalmente los debo expresar, o es más útil expresarlo, en términos relativos. Entonces yo lo que voy a decir es, yo tuve una ganancia de 100 sobre un costo total de 350. Perdón, 28,57% es la utilidad que tuvo esta mercadería, ¿sí? ¿Cómo lo hice? La ganancia en términos relativos, en términos absolutos, dividido el costo en términos absolutos, ¿sí? 100 sobre 350, 28,57 fue la utilidad de ese mate, de esa venta. Yo generalmente en las empresas y en los entes económicos es recomendable, y vamos a ver a lo largo de la clase, que no hablamos en términos absolutos, sino que hablamos en términos relativos. ¿Qué porcentaje de ventas es el óptimo? ¿Cuánto hay que vender? ¿Quiero ganar un 20, un 30, un 40%? Bueno, acá está la venta. Yo que decía recién, yo tengo una diferencia entre un costo y un gasto. Si bien esto va a formar parte del costo, y yo lo que le decía a la alumna era la diferencia entre un costo y un gasto. El costo es activable, yo lo voy a poder recuperar contablemente cuando venda el producto, ¿no? Porque yo voy a tener un resultado positivo siempre. ¿Quién vende algo a menor precio? O sea, nadie va a salir a vender algo a 350 pesos si le costó 350 pesos. O sea, no ganaría absolutamente nada la persona, ¿no? Siempre se supone que en una empresa yo voy a vender con un porcentaje que es mi ganancia. Si no, no tiene sentido y se funde, ¿no? ¿Entienden eso? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, la diferencia entre un costo y un gasto es que el gasto es resultado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una pérdida. Entonces yo a la alumna le decía, ¿cuál es la diferencia entre el sueldo tuyo, le decía a ella, y el sueldo, por ejemplo, o la amortización contable? Vos amortizás una máquina. Las amortizaciones van a ir a pérdida, no los voy a incluir dentro del costo financiero. Perdón, del costo financiero, no, de la carga fabril. Acá vamos a poner la carga fabril. No lo voy a poner dentro de la carga fabril
o del costo indirecto o el costo indirecto, carga fabril, no lo voy a poner ahí. Lo voy a poner al resultado negativo, no va a estar activado, ya directamente va a ser una pérdida contable, ¿sí? No va a estar dentro del costo de la materia prima, ¿sí? No va a estar adentro de esto. Costo total o costo de mercadería vendida, que yo les decía recién, ¿sí? Este costo de mercadería vendida es este costo que tenemos acá. Vamos a verlo más adelante, pero sepan desde ya que hay una diferencia entre costo y gasto, ¿sí? Hay una diferencia contable y que quiere decir que el costo va a formar parte, todos los costos forman parte del producto final y los gastos no forman parte del producto final y son un resultado negativo. ¿Cuáles son esos gastos? Ahora los vamos a ver más adelante, pero ya quiero que sepan, por ejemplo, que es una pérdida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuál es un ejemplo de gasto. La amortización de maquinarias. Por ejemplo, la pérdida de un producto final. Pérdida me estoy refiriendo a que se rompió un producto, ¿sí? Que lo perdí, se quemó, se estropeó, no lo puedo vender. Y hay otros más, ¿sí? Pero por ahora vamos a quedarnos con esto. Amortización y pérdida de un producto o rotura, o que se rompa. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y el sueldo de un supervisor o un gerente sería un gasto o un costo? Bueno, Porque no es mano obra directa. Bueno, ahí yo le decía, les comentaba que yo le preguntaba a mi alumna que rindió, y el sueldo de un supervisor es carga fabril. ¿Sí? Ah, está Es bien. indirecto, pero está dentro del costo. No va a ser un gasto porque los gastos son resultado negativo, o sea que los sueldos de otros individuos, digamos, otras personas que no están directamente relacionados con la transformación del producto son carga fabril. ¿Sí? Va a formar parte del costo total, del costo de mercadería vendida, pero no va a ser un gasto, no va a ser un resultado negativo, ¿sí? El resultado negativo es una pérdida en el momento que lo reconozco contablemente, ya es pérdida, por ejemplo, la amortización de una maquinaria, la pérdida de un producto final, ya sea por rotura o por incendio, supongamos, o por robo. Me roban toda la partida de mates, no los puedo vender, no los puedo recuperar, no tenían seguro, es pérdida, ¿sí? ¿Te quedó claro? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Ahí entendí. Bien. Entonces vamos ahora con el tercer ítem, o el tercer protagonista de los elementos del costo, que es los gastos de fabricación, que es el sueldo de este supervisor, del jefe, del administrativo. Y también son gastos como la luz, la electricidad, el internet, el gas. ¿Y qué son estos gastos de fabricación? Nos dice acá que son llamados también costos indirectos, incluyen todos los gastos necesarios que se incurren en el proceso de transformación o de prestación de servicios. Pueden incluir conceptos como reparaciones, seguros, electricidad, combustible, arrendamientos que serían alquileres, alquileres de equipos, perdón, teléfonos, etc. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué son los gastos de fabricación en definitiva? Los gastos de fabricación van a ser todas aquellas erogaciones económicas o todas esas salidas de dinero esfuerzos económicos que realiza el ente para obtener, mantener y conservar ingresos. Ahí está, mantener y conservar ingresos. Es muy importante esto, ¿eh? Mantener, obtener y conservar ingresos. Es muy importante porque yo ahí voy a poder identificar qué es una carga fabril.
También una definición que podemos decir de la carga fabril es que la carga fabril es el costo de la infraestructura necesaria para obtener, mantener y conservar ingresos, ¿sí? Para producir. Si yo no tengo un gerente, mi empresa no puede funcionar. ¿Por qué? Y porque el gerente se encarga de los sueldos, se encarga del personal, se encarga de las ventas, se encarga de los costos, se encarga de que la empresa funcione, ¿sí? Sin un gerente, imagínense lo perdidos que andarían muchos empleados, porque lamentablemente es necesaria, ciertos puestos son necesarios dentro de una organización, porque el dueño no puede estar en todo, no puede estar en los sueldos, no puede estar con los sindicatos hablando, no puede estar en lo operativo, ¿sí? Supongamos que hay un sector que necesita cambios, o un sector de ventas que tiene que salir a hacer estrategias de venta, y no pueden los empleados solo decir, uy, este mes si hacemos esta cosa, no, porque si no la empresa va al caos y tiene que existir una figura que sea la que ordene y la que organice un sector a cargo. Entonces los gerentes son necesarios para obtener, mantener y conservar ingresos. Los jefes, ¿por qué es necesario un jefe? Y porque sin un jefe los empleados no tendríamos rumbo. No sabríamos por dónde ir, no sabríamos qué pedido hacer. Nos llamaría el dueño de la empresa y tendríamos que soportar ciertas cuestiones por las cuales no nos están pagando. Nos pagan un sueldo para trabajar, pero no nos pagan un sueldo para hablar con los gerentes, para hablar con los dueños, con los presidentes, con los líderes. No, el sueldo que tenemos es acorde a la función. Si no, si yo estuviese desarrollando la función en la que tengo que darle explicaciones a un gerente o a un presidente o a un líder de una empresa, entonces estoy desarrollando funciones de gerente. Entonces, los jefes, los gerentes, los líderes, toda la estructura organizativa tiene que existir, porque si no la empresa no funcionaría. Imaginémonos que una empresa, me ha pasado, yo trabajé en una empresa que se llama IBM, que es de máquinas de computadoras, qué sé yo, una de las primeras empresas de tecnología, y esa empresa decidió que en Argentina no iba a tener más sector de recursos humanos. De repente decidieron que alguien desde otro lado del mundo iba a manejar los sueldos argentinos. Imagínense quién iba a saber de otro país que acá teníamos convenios colectivos de trabajo, aumento, paritaria, millones de particularidades que tiene la ley argentina, que alguien de otro lado del mundo no las va a entender. Y para entenderlas tendría que estudiar. Fue un fracaso ese plan que hizo esa empresa, porque imagínense que hubieron sueldos mal pagos, hubieron sueldos que no se pagaron. ¿Qué pasó? Imagínense un empleado, un obrero que está haciendo un producto, no le pagan el sueldo, ¿qué va a hacer? No va a querer trabajar. No va a querer trabajar. Reclamo. Y va a ser un reclamo legal que la ley lo habilita, porque no, el empleador está incumpliendo algo muy grave, como no pagarle su sueldo antes del día estipulado por la ley, que es el 5.º día hábil. Entonces, para esta empresa, les comento, ¿no? Porque para que vean por qué a veces ciertos sectores son importantes. Y alguien diría, el sector de recursos humanos, me ha pasado también trabajar con gente que dice, el sector de recursos humanos no sirve para nada, ¿para qué están? ¿No trabajan? Bueno, sí, trabajan para que uno pueda cobrar su sueldo en el momento correcto y con todo lo que la ley me ampara. Imagínense, el sindicato dice, hay un aumento de sueldo y a mí nadie me lo da, el que tiene que velar por eso es recursos humanos, ¿sí? O si yo vengo todos los días a trabajar y de repente me descuentan un día, bueno, recursos humanos es quien tiene que resolver la situación. Por eso, toda esta infraestructura, toda esta gente que yo necesito y toda esta maquinaria, incluso el alquiler de una fábrica. Imagínense que yo quiero fabricar este mate y digo, voy a vender este mate porque es un diseño único y va a ser tremendamente bueno. Ahora me pongo a hacer números y digo, ¿qué necesito? Necesito una fábrica, necesito una máquina, necesito gente que lo distribuya, necesito obreros, necesito gerentes, necesito líderes, necesito jefes, necesito capataces, necesito obreros, necesito secretarias.
O sea, la estructura es muy grande para poder llevar adelante el producto final. Sumado a todo eso, necesito pagar luz, necesito pagar gas, necesito pagar internet, necesito comprar computadoras. Bueno, necesito hacer una erogación económica grande para poder llevar adelante una fábrica. Entonces, ahí es donde entra a jugar la carga fabril. La carga fabril es todo ese costo de mi infraestructura, ¿sí? Todo el costo de infraestructura que yo voy a necesitar para obtener, mantener y conservar los ingresos. ¿Se entienden los elementos del costo? ¿Se entiende lo que es la mano de obra, la materia prima y la carga fabril? Sí, y las habilitaciones entrarían dentro de también la carga fabril, ¿no? Exacto, el ¿Y trabajo. Sí, ¿Y los impuestos? también van a ser carga fabril. Ojo, no todos los impuestos. Yo estoy hablando acá de carga fabril como en términos, estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero van a haber ciertos impuestos, van a haber ciertas erogaciones de dinero que van a ir directamente a resultado. Los impuestos, por lo general, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, se me ocurre, va a ir a resultados, ¿sí? No va a formar parte de la carga fabril, ¿sí? Pero ingresos brutos iría a carga fabril, por ejemplo. Y ni porque la empresa, en general, acá es un ni, ¿por qué? Porque si yo soy yo soy el dueño de la empresa y yo digo, bueno, yo quiero vender el producto en 100. Me van a decir, sí, pero el costo supongamos, ¿no? Yo quiero vender el producto en 100. Me dicen, sí, pero el costo de fabricación es 70. El costo de impositivo es 20. Y el costo de ingresos brutos es 5. ¿Todavía querés seguir vendiéndolo a 100? Y no. Sumémosle este costo, y entonces vendámoslo en 125 para que esto me cubra de los impuestos. Eso pasa en la práctica, ¿eh? Eso pasa. Pasa que el dueño o quien toma las decisiones dice, no, yo los impuestos los tengo que cubrir. Pero en la práctica, los impuestos, los tributos, todo lo que yo tenga que pagar al Estado, van a ser un resultado negativo, ¿sí? Van a ir a resultado negativo. Yo no los voy a tener como parte del costo del producto, ¿sí? Los impuestos van a estar por fuera. Incluso yo, al momento de vender, si bien yo puedo tomar esa decisión, entiendo hacia dónde va tu pregunta, porque en la realidad pasa, la gente cuando se propone vender un producto, toma en cuenta todas las erogaciones posibles y quiere cubrirse de esas erogaciones, ¿no? Pero claro, en teoría, para la teoría de nuestra materia, en teoría no, el impuesto y todos los gastos del Estado van a ser parte de un resultado negativo, ¿sí? De un gasto. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Este está 2 veces? Sí, está 2 veces. Perdónenme, ahí seguimos uno más. Está bien. Objetivos de la contabilidad de costos. Asignarle a los productos fabricados o servicios prestados los costos y gastos que se incurren en sus respectivos procesos para compararlos con el ingreso que resulte de su venta, lo que veíamos recién. Y este es un estado de resultado de esto que ven acá. Primero, voy a partir de las ventas, le voy a restar el costo de ventas o el costo de mercadería y después voy a restar todos los resultados negativos, ¿sí? Y fíjense que dentro de los resultados negativos, abajo de todo, están los impuestos. Todos los resultados negativos hasta mostrar la utilidad neta o si gané. Los objetivos, bueno, dentro de la contabilidad ya dijimos, asignar los productos fabricados, los gastos, bla, bla, bla. Determinar el costo unitario es muy importante y lo vamos a ver dentro de las técnicas que veamos de contabilidad de costos, que lo más importante y hacia donde vamos a apuntar siempre va a ser hacia ese costo unitario, ese costo marginal también, de decir cuánto me sale en definitiva fabricar este mate. Supongamos que yo sea un empresario o ustedes sean un empresario y me dicen, mira, yo quiero fabricar mates, hay un mercado, lo puedo vender en tal y tal lugar, tengo la posibilidad de hacerlo. Bueno, nos ponemos a hacer números, analizamos toda la estructura de costos, la materia prima, los gastos
materia prima, dijimos, perdón, los gastos de mano de obra, los costos de mano de obra y los gastos de fabricación. Y cuando llegamos a la parte de gastos de fabricación es donde yo les decía que está el mayor problema. Porque yo tengo que identificar cada uno de esos gastos de fabricación. La luz, la electricidad, el internet, el sueldo del supervisor, el sueldo de la persona que limpie, si voy a tener o no voy a tener comedor. Todos esos gastos que yo no los tengo presentes generalmente, los tengo que identificar ahí porque si no voy a cometer errores. Voy a estar navegando a ciegas, ¿sí? Y puede ser que me vaya mal. Muchas veces los emprendedores o los empresarios se encuentran con que, no sabía que tenía que pagar tanto. No sabía que tenía que pagar tanto de sueldos, de cargas sociales. Profe, Sí, el costo unitario sería como lo que vos es como una pérdida, ¿no? Lo que vos tenés que pagar extra. en realidad el costo unitario es el costo de un producto. ¿Sí? Supongamos, vamos a borrar esto acá. O sea que yo primero tendría que identificar todos los costos, o sea, el costo, los gastos, y después dividirlo por la cantidad de productos que voy a fabricar. Y así obtendría el valor unitario, ¿no? Algo así. Está bien la definición menos la parte de gastos, solamente la parte de costos. Vamos de nuevo con el costo total. Yo dije que el costo total es igual ¿a qué? A la mano de obra, vamos a escribirlo, más los materiales, o la materia prima, más la carga fabril. Voy a achicarlo a esto, así me queda todo en un solo renglón. Este es el costo total. Mano de obra, más materia prima, más carga fabril. Carga fabril, acuérdense, todo lo que yo necesito para obtener, mantener y conservar ingresos. ¿Sí? Son esas erogaciones de dinero, esfuerzos económicos. Eso sería lo que usted tiene que pagar poner en un local, que son los impuestos y eso. En realidad esto sería el sueldo del supervisor, el alquiler del local. Ya los impuestos, como recién me decía igual Wanda, esos impuestos no van a formar parte del costo de fabricación. Esos impuestos van a ser pérdida, resultado negativo en la contabilidad. ¿Sí? Dentro del costo total, el costo total es el costo total de un producto, el costo total de mi producto. Supongamos que ustedes, vamos con un ejemplo como me planteaba ahí Florencia. Ejemplo, local, queremos poner un local de ropa. Entonces sabemos... En el caso, profe, de un local de comida, que Sí. es de ropa, comida, ¿cómo vas a diferenciar? La mano de obra sería tu empleado, ¿no? Claro, sería el empleado que está cocinando. Bien, la Solo- materia prima serían las La cosas, comida. las comidas. Ingredientes serían, ¿verdad? Claro, la carne, el queso, todo la comida, el comestible. Y la carga fabril sería el gasto en gas, la factura de gas, la factura de luz, la factura del alquiler. Si quieren hacemos el ejemplo con el local de comida. Dale. Ejemplo con local de comida. Mano de obra. Yo digo que de mano de obra le pago al cocinero. Mano de obra, vamos a decir acá. Vamos a hacer así, todo bien separado. Le pago a un cocinero, tengo un cocinero que le pago, supongamos, 50.000 pesos por mes. Tengo un ayudante de cocina que le pago 30.000 pesos por mes porque va menos horas que el cocinero y tiene menos responsabilidades, ¿no? Y tengo una cajera. Ahora bien, de estos tres, ¿cuál de los tres está directamente relacionado con la producción? Con... El cocinero. Exacto. El cocinero. Exacto. El ayudante de cocina no está con sus manos cocinando. El ayudante de cocina lo que hace es le ayuda al cocinero, le alcanza las ollas. Al cocinero. Exacto, le ayuda al cocinero, limpia, organiza la comida. Capaz que no corta él la comida, pero quizás le alcanza. Claro, por ahí tiene prendida el fuego en la parrilla, se hacen una parrilla. Sí. Entonces acá la única mano de obra es el cocinero.
Vamos con la materia prima. La materia prima, que serían los insumos, va a ser la carne. Por ejemplo, imaginemos que sea una parrilla, ¿no? Esto, o un local de comida tipo parrilla, la carne, ¿qué más? La sal, el aceite, ¿sí? Todo lo que yo identifique en el producto final. Supongamos las, no sé, papas. Bueno, supongamos que de carne mensualmente compro 100.000 pesos. De sal, porque hago muchos productos con sal, otros 30.000. De aceite, 25.000. Estoy hablando de mensuales, ¿no? De papas, 15.000. Ahora bien, ¿qué de todos estos productos yo puedo identificar en el producto final? Supongamos en un asado. ¿Puedo ver los granitos de sal en el asado? No. No. Veo no. la carne y las papas. Entonces, Claro. bien. Entonces, la sal va a ser parte, de la carga fabril. ¿Y el aceite? ¿Lo puedo ver También. al aceite en las papas? A No. veces lo puedo ver. Ojo, a veces si está pasado aceite lo puedo ver. Ah, puede ser, sí. Pero en definitiva no debería ver. Entonces, imaginemos que acá a la cajera le pagamos 25.000, ¿no? Le pagamos poco. No, vamos a pagarle 30 como el ayudante de cocina, si no es muy poco. Bueno, Después te salían denunciando. me sale lo mismo la cajera que la sal, hay algo raro ahí. Como así que la sal me sale menos, 3.000 pesos. Ahí está. Y el aceite igual, no puede, tan caro no, 5.000, ahí está. Bueno, entonces acá yo ya identifiqué. Mano de obra es el cocinero que está con sus manos transformando la carne, va a ser ese parrillero, el que está controlando, el que está cortando, hace los cortes, el que está haciendo las papas fritas. Ese es el que realmente es mano de obra directa. Materia prima o materiales van a ser los que yo puedo identificar en el producto final, carne y papas, ¿sí? Y la carga fabril va a ser todo aquello que ayude a que esa estructura funcione. ¿Y qué más falta acá? Yo pago un alquiler. El alquiler y los servicios, el gas, la luz, el agua. Agua, vamos a ponerlo igual, agua. No sé, acá la factura de agua viene junto con la luz, ¿no? Sí, correcto. Sí. Entonces acá vamos a poner luz y agua. Y después voy a tener... El teléfono. Bueno, El supongamos teléfono. sí. Para tomar los pedidos. Sí, supongamos que tengo teléfono. No sé cuánto está la factura de teléfono, 8.000 pesos, supongamos. Bastante. Bueno, y después voy a tener impuestos, como recién decían las compañeras. Voy a tener ingresos brutos, monotributo, IVA, ganancias. Pero acá no van a ser parte de la carga fabril. Porque si bien yo, si no pago los impuestos, me cierran el local, en teoría, no están identificados dentro del producto los impuestos. Los impuestos van a ser una pérdida, ¿sí? Sal y aceite, acá lo voy a poner como mayúscula, así que además un tipo de corporación, ahí está. Bueno, acá lo que me queda a mí saber es cuánto es el costo total de cuál es la estructura de costos, llamada costo total de este local de comida. Entonces vamos a empezar a sumar. Decimos que tengo 50.000 pesos, más 100.000 pesos, más 15.000 pesos, más 30, más 30, más 30, más 3.000, más 5.000, más 40.000, más 15.000, más 8.000. Tengo 296.000 pesos. Ese es el costo total, que incluye mano de obra directa, materia prima, carga fabril. Ese es mi costo total. Es el costo total que yo necesito para obtener, mantener y conservar, digamos, mis ingresos, ¿sí? ¿Y cuál es el costo unitario?
El costo unitario va a ser igual al costo total dividido el total de unidades producidas. Es decir que, si yo vendo, supongamos que vendemos, ¿cuántas porciones? Imaginen que pueden vender por día. 20 porciones por día. Serían 20 al mes, serían 20 por, supongamos que abro de los 30 días del mes, 25 días. 500 unidades. Es decir que el costo unitario va a ser igual a ¿qué? A 296.000 pesos dividido 500 unidades. Es decir que el costo por cada una de las porciones de asado va a ser 592 pesos. Ese es el costo unitario. Es el que yo divido al costo total dividido el total de las unidades producidas. Es decir que, acá viene lo interesante y acá viene la parte de la gestión y la parte de que si un día de mañana ustedes van a tener un local o quieren tener un local, esto es el ABC de un emprendimiento. Yo tengo que saber a cuánto tengo que vender la porción. Si viene, supongamos que ustedes tienen un socio y el socio dice, no, ¿saben qué? Vendamos a 300 pesos la porción, va a ver cómo se va a llenar el local. Sí, el local se va a llenar, pero vos no vas a llegar a cubrir tus costos. Vas a ir a pérdida, te va a ir mal, vas a perder. Y lamentablemente yo, en mi estudio contable, me pasa mucho de ver esto y de ver clientes que tienen las mejores intenciones y que tienen las mejores ideas, pero que lamentablemente van a pérdida y no pueden ver y no hacen una estructura de costos, ¿sí? No ven los costos, no los ven. Ellos piensan que lo que gastan es en lo que pueden ver. Gasto, le pagué 50.000 pesos al cocinero, pagué tanta plata de sal, pagué tanta plata de... Todo esto no lo tienen en cuenta. Todo esto no lo tienen en cuenta. Sí. Una consulta. Y, por ejemplo, si en siguiente el ejemplo ¿no? Sí. Yo vendo, por ejemplo, carne con papas, pero también vendo otro producto. Sí. No sé, pizza, pongámosle. Sí. ¿Cómo hago, cómo obtengo el costo unitario? Porque ahí vamos a tener dos productos diferentes. Tengo que hacer una estructura de costos o hacer un prorrateo o sumar acá la materia prima. Sí. Y acá decir, bueno, acá tengo al pizzero, que no es el mismo que el cocinero de la parrilla, con su sueldo, y acá en materia prima sumaré que eso es todo lo que lleva la pizza. Y todo lo demás va a ser parte de carga fabril compartida entre los dos productos. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, voy a dividir por las unidades vendidas de un producto y las unidades vendidas de otro producto. Y vamos a ver dentro de esta materia los distintos tipos de, se le dicen, de prorrateo de estos costos según los distintos productos que yo tenga. ¿Sí? Bien. Hoy por hoy, o por la clase de hoy, solamente vamos a ver un solo producto en una empresa para más o menos interiorizarnos con el gasto. Pero sepan que dentro de la materia la idea es esa, es decir, tengo 3 productos distintos. Todos tienen el mismo gasto de carga fabril. ¿Cuál tiene mayor gasto? ¿Cuál tiene menor gasto? Si yo hago pizza, ¿qué tengo que ver yo la pizza con el ayudante de cocina que le está ayudando sobre el carnicero? O, no sé, supongamos la sal. Yo no uso tanta sal en una pizza, más que para un toquecito, pero en la carne capaz que uso más. Bueno, ahí es donde yo voy a hacer el prorrateo de cada uno de estos gastos. ¿Sí? Hasta acá se entendió la diferencia entre costo total, costo unitario, costo, elementos del costo total, mano de obra, materia prima, carga fabril. Ahora, supongamos que ustedes me dicen, yo profe quiero ganar, o es lo que yo le trato de transmitir también a mis clientes y decirles, no pienses en términos de pesos, porque los pesos, lamentablemente, pierden valor diariamente, ya ni siquiera mensualmente. Día a día,
nuestra moneda va perdiendo cada vez más valor. Y lo podemos ver. Yo voy a un supermercado y lo que hace un año gastaba 5, hoy gasto 10. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? Con los precios. Todo lo vemos. ¿Y qué pasa? Entonces, si viene un cliente y me dice, yo quiero ganar 300 pesos por... quiero ganar 300 pesos por producto vendido, hay un error. Yo tengo que pensarlo en términos de porcentaje. Entonces, a medida que aumentan los costos, aumenta automáticamente, si lo transformo en porcentaje, el precio de venta. El precio de venta siempre tiene que ser mayor al costo unitario. Siempre, porque si no hubiera pérdida. ¿Entienden? Entonces yo digo, bueno, el precio de venta, yo tengo un objetivo, que es ganar un 25% a cada uno de los productos. Quiero ganar eso. Yo quiero tener esa rentabilidad. Entonces lo que voy a hacer es, al costo unitario, multiplicarlo por la utilidad. Es decir que a los 592 pesos los voy a multiplicar por el 1.25. Vamos a poner 1.25. Entonces, lo que voy a decir es 592 por 1.25, 740. El costo unitario, vamos a hacer la conclusión. Viene el cliente o vienen ustedes o quieren el día de mañana hacer un emprendimiento y tienen que saber cuáles van a ser esos costos. Entonces, conclusión, el costo de venta unitario debe ser de al menos, acuérdense de contabilidad, 740 pesos para obtener un 25% de rentabilidad. ¿Se entiende? Si yo vendo a menos de 740, pierdo rentabilidad. Si yo vendo a 730, pierdo rentabilidad. Si yo vendo a 750, obviamente gano más rentabilidad, pero supera mi objetivo de rentabilidad. Yo quiero ganarle 25%. No me interesa, quiero ser justo con el cliente, digamos. No quiero ganarle 100% como hacen la gran mayoría de los comercios, ¿no? Yo quiero ganarle un porcentaje que sea justo y que yo no vaya a pérdida. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo les digo, viene un cliente y me dice, ¿sabe qué? Yo estoy vendiendo a 592 pesos. ¿Qué situación estoy ahí? ¿De pérdida o ganancia? No gana No, nada. estoy recuperando mi costo nada más. Está de pérdida. Estoy en lo que se denomina punto de equilibrio. Ujú. Que es cuando mis costos igualan a mis ingresos. Y este punto de equilibrio es donde no tengo que estar nunca. Un comerciante o una empresa debe estar en este punto porque es el límite para comenzar con pérdidas y desaparecer. Es decir, no es lo mejor el punto de equilibrio, aunque van a haber muchos autores que en otros países... ¿Saben qué tiene la contabilidad de costos? Que está hecha, y muchos de los autores que vamos a ver, son autores que no son argentinos. Son autores que son americanos, europeos, y en otros países no hay el fenómeno inflacionario. Entonces esos autores dicen, no, le dicen los comerciantes, ustedes tienen que vender sobre el punto de equilibrio. Y en Argentina el que vende sobre el punto de equilibrio se funde, así de simple.
siempre tenemos que tener un objetivo de rentabilidad. En otro país, tener un objetivo del 25% de rentabilidad es una locura porque nadie te compraría, pero acá es un precio razonable. Incluso yo les podría decir que en la ciudad en la que estamos, los comerciantes se le van a mano con el precio de venta y ganan más que el 25%. Estoy seguro que ganan el 250%. Que no es tampoco justo para el consumidor, ¿sí? No es tampoco que yo puedo salir a vender a cualquier precio, porque en algún momento los consumidores van a irse para otro lado. Y gracias a Dios pasa que los consumidores hoy, a todos nos pasará, que vemos un precio acá, lo vemos por Mercado Libre, y en Mercado Libre con envío, con bla, 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 termina saliendo mucho más económico que acá. ¿Y eso por qué? Porque la estructura de costos de alguien en Mercado Libre ya está analizada. El de Mercado Libre dice, voy a vender este producto a este precio, porque ya sé que pagando incluso las comisiones de Mercado Libre, los fletes, y me sirve para vender, me sirve a mí porque capaz que esa persona no está alquilando un local, está trabajando desde la casa y vendiendo productos, ¿no? Entonces su objetivo de rentabilidad es menor que alguien que está en Comodoro capaz pagando un alquiler disparatado, ¿no? Claro, acá se ve mucho el exceso igual del porcentaje de venta con las empresas que, por ejemplo, le venden a petroleras o a clientes que pagan a largo plazo. Entonces suman el porcentaje para, no sé, saben que se van a cobrar en 90 días recién lo que le van a estar vendiendo. Tal cual, tal cual. Ahí se están cubriendo de inflación también. Claro. Pasa mucho con lo que es empresas petroleras y con clientes, por ejemplo, que son de, no sé, el hospital, por ejemplo, que no te paga nunca, capaz que después de un año te paga lo que le vendiste. Claro, totalmente. Bueno, en definitiva, los libros que vayamos a ver van a ver que recomiendo a los autores vender sobre el punto de equilibrio. Yo lo que le puedo decir que no, en la realidad argentina, el que vende sobre el punto de equilibrio se funde. Pero bueno, lo importante es que nosotros en la materia entendamos costo total, los elementos del costo que son 3, mano de obra directa, materia prima y carga fabril. Acá tienen la teoría de cómo se denomina cada uno de ellos, el concepto teórico de cada uno de ellos, pero básicamente es lo que yo les decía. Materia prima es aquella que yo puedo identificar en el producto final. Mano de obra es aquella del operario que está con sus manos y con su fuerza laboral modificando, transformando el producto para que pase de ser una materia prima a un producto finalizado. Y gasto de fabricación son todos esos gastos de infraestructura que yo voy a necesitar para poder producir. Pero no cualquier gasto de infraestructura. Son alquileres, están muy detallados, sueldos de supervisores, alquileres, servicios públicos, luz, gas, pero no impuestos. Impuestos no, impuestos van para otro lado. Los objetivos, bueno, acá esto ya lo vimos. Finalidades del control de la contabilidad de costos, bueno. Esto es por qué en las empresas se utiliza este tipo de contabilidad. Y, por ejemplo, en el mundo gerencial, digamos, para el control, la contabilidad de costos dice que permite un control. Acción ejecutiva, dice área física. Bueno, acá nos dice problema de mano de obra, descompostura, planeación de utilidades, interdependencia entre costos, volúmenes de producción y venta, orientación de políticas y precios de venta. Esto todo lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Este también está, no sé por qué está todo duplicado. Fíjense que está duplicado. Contabilización de inmuebles, maquinarias y equipos, que serían bienes de uso. Bueno, acá esto les voy a pedir que lo lean, pero yo acá voy a hacerles un breve repaso de la contabilidad. Vamos a salir un ratito de la contabilidad de costos para hacer un repaso, y en los últimos minutitos, de la contabilidad. O repaso de contabilidad. Primero que nada, ustedes recuerdan que la contabilidad utiliza, ¿qué cosa? La partida doble, ¿no? El famoso debe y haber. Simplemente es un método de registración contable. ¿Sí? Es un método de registración. Ahora bien, ¿qué pasa con esta contabilidad? Dentro de la contabilidad vamos a tener distintos
tenemos primero una ecuación que es la ecuación más importante, que es la ecuación básica patrimonial. Esta ecuación, ustedes, tanto para esta materia, no sé si ya tienen, calculo yo, habrán entendido al final de la anterior, pero es muy importante. Esta ecuación nos dice que el activo, es decir, los bienes, es igual al pasivo, que serían las deudas, más, ¿qué cosa? El Los patrimonio, gastos. Patrimonio neto. Ah, Sí. sí, patrimonio neto. que sería el capital, ¿no? Capital de los socios, más resultado. ¿Qué quiere decir esta ecuación básica patrimonial? Esta ecuación dice cómo yo financio mis bienes. Cuando yo tengo una empresa, o quiero armar una empresa, o las mismas empresas cuando comienzan, ¿cómo financian los bienes? ¿Cómo financio la compra, supongamos, de un auto? Compra una empresa un auto, ustedes se compran una empresa, ¿cómo la financian? Y una parte lo van a tener como deuda a la concesionaria, le van a deber una parte, y otra parte va a ser capital de ustedes, capital propio. O puedo comprar un auto con capital propio más una deuda con familiares, les pido prestado, más una partecita que ahorré yo, capital propio. O puedo comprar un auto solamente con capital propio. Ahorré y me compré el auto. O puedo sacar un auto exclusivamente debiéndole a la concesionaria. ¿Sí? Debiéndole todo a la concesionaria. Ni siquiera puse capital propio. Me salió adjudicado y no puse un peso y tengo el auto, pero le debo a la concesionaria todo, desde la puesta en punto del auto hasta la última cuota. Fíjense, esta ecuación básica patrimonial lo que describe cómo se financian los bienes de la empresa. Luego, dentro de la ecuación básica, nosotros dijimos que teníamos que al activo, que son todos los bienes. Y dentro del activo tenemos al más importante, que sería el rubro, vamos a ir por rubro, disponibilidades. Disponibilidades básicamente es caja y banco. Luego tenemos al rubro de bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? Los bienes que yo puedo vender, intercambiar y Exacto. obtener otra cosa. Exacto. Plata, por ejemplo. Son los bienes que voy a comprar y vender para obtener ganancias / ingresos. Luego tengo el rubro de inversiones. Básicamente lo que la palabra lo dice es dinero invertido en elementos o instrumentos financieros, por ejemplo. Tengo un plazo fijo, tengo dólares, tengo acciones de una empresa. Y luego voy a tener el rubro de bienes de uso, que ya dijimos que van a ser bienes que voy a comprar, pero no voy a vender, sino que los voy a usar para obtener ingresos. Después voy a tener las deudas, los pasivos. Dentro de estas deudas voy a tener deudas comerciales. Tengo deudas comerciales porque compro, por ejemplo, mercadería a un proveedor. ¿Sí? Voy a tener deudas fiscales que van a ser impuestos a pagar. Y voy a tener deudas de tipo de sueldos, supongamos, deudas de sueldos a pagar o obligaciones a pagar.
la palabra lo dice, ¿no? Son sueldos de los empleados. Y después voy a tener el patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto voy a tener el capital de los socios. Este capital es el dinero que invirtieron en la compañía. Invirtieron en la compañía los dueños. Dijeron, bueno, vamos a poner 100.000 pesos cada uno y vamos a salir a comprar activos. ¿Sí? Vamos a salir a comprar bienes para vender y obtener una ganancia con esos bienes, con la venta, ¿no? Y además voy a tener resultados. Esos resultados pueden ser positivos por ventas y negativos. Casi pongo negativo con pelar. Negativos por ¿qué cosa? Por gastos o impuestos, como veíamos recién, amortizaciones, pérdidas de bienes, etc. Básicamente estos son los rubros que vamos a ver. Acuérdense siempre de la ecuación básica patrimonial. Es muy importante. Y yo les voy a dejar un material de lectura de contabilidad básica. Porque acá nosotros vamos a hacer asientos contables, vamos a ver bienes de cambio. Básicamente nos vamos a centrar en esto, en bienes de cambio. Yo ya se los voy adelantando. En bienes de cambio, en deudas de sueldos a pagar y en bienes de uso y en resultados. Esos son los rubros que nos van a interesar a nosotros, ¿sí? Así que yo necesito que ustedes se pongan a repasar. Les voy a pasar un pequeño apunte de contabilidad básica. Pueden buscar, si no, su carpeta del año pasado. Y ahí van a ver algunos conceptos de los que vamos a ver nosotros. ¿Lo va a mandar por el grupo de WhatsApp, profe? Sí, en la plataforma nosotros tenemos un montón de cosas que estudió el año pasado. Lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Los materiales, si bien algunos van a ser iguales al año pasado de la materia que di, van cambiando. Así que les van a servir, ténganlos, si ya los tienen, guárdenlos. Y lo mismo que los finales, los parciales están ahí, guárdenlos. Igual se los voy a compartir después cuando llegue el momento. Pero lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp al OneDrive. Porque no sé si ya están asignados en la plataforma de Consultar, en la materia. Estamos en la materia, pero vemos todas las cosas del año pasado. Está bien. Nos pasan todas las materias. Ah, bueno. Sí, están actualizando la plataforma. Nos sirve igual todo lo que está ahí del año pasado, no hay problema. Pero yo les voy a mandar ahora por el OneDrive, ¿sí? Una vez que vea cómo está el tema de la plataforma, ya vamos a seguramente dejar el OneDrive y seguir por la plataforma. Pero sí, me comentaba gente de Consultar que todavía estaban actualizando las aulas virtuales, ¿sí? Que no había terminado. Por eso es que yo les mandé en un momento por OneDrive. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Vamos a continuar a partir de la diapositiva 16 para la clase que viene. Así no los bombardeo con tanta información. Vamos a tener un pequeño test de lectura de esta actividad que yo les voy a mandar al principio de la clase. Acuérdense que estos test de lectura son, si bien te van a tener una nota conceptual, hacen también a la nota cuando lleguemos al momento de definir nota. Así que tienen que hacerlos, es obligatorio. Y bueno, si no hay preguntas hasta acá dejamos y seguimos la clase que viene con la contabilización de inmuebles y de bienes de cambio. Bueno, profe. ¿Sí? Ok, buenísimo. ¿El test de lectura lo manda por la plataforma o la clase que viene? No, como les decía a Florencia, el material se los voy a mandar seguramente por WhatsApp, subido al OneDrive, y el test de lectura lo vamos a tener unos minutitos durante la clase por formularios de Google. O sea que va a ser online. Ah, bien. Ok. Buenísimo. Bueno, si no hay nada más, les deseo un buen fin de semana y estamos en contacto.
Bueno, Gracias, profe, igualmente. igualmente. Bueno, nos Chao, vemos. nos vemos. Chao, nos vemos. Profe, No, Sí, le hago una consulta. sí, Con el tema de estadística, sí. ¿usted no tendrá por esas casualidades algún resumen que hable de los sucesos? Me fijo. Porque en me fijo. esa parte estoy media perdida, ¿viste? Me dijeron que en consulta que, bueno, me tengo que presentar en la mesa ahora en julio. Sí, Pero como volvemos a lo presencial, yo no sé cómo vamos a hacer, si la voy a rendir desde mi casa o me tengo que acercar allá igual. no sé, Que todavía como es no. usar Excel, Está bien, pero no, igual hay muchos conceptos que los podemos llegar a usar con una compu y si no, podemos hacerlos también en la parte escrita, digamos. ¿Sí? Pero bueno, bueno. Sí, cuando yo por llegue. ahí estoy media perdida con el tema de los sucesos, no los termino de entender. Yo le voy a preguntar al profe si por ahí tiene un Word o algo que me pueda servir. Dale, yo me fijo y te lo mando. Dale, profe, muchísimas Bueno, gracias. por favor, Florencia, nos Buen vemos. fin de... Buen fin de, chau, chau.